Bienvenidos al podcast Conociendo a mi biblioteca. Mi nombre es Stephanie Chumpitazzi y hoy tenemos el episodio titulado Elabora tu estrategia de búsqueda con inteligencia artificial, donde conoceremos los pasos para desarrollar una estrategia de búsqueda potenciada utilizando herramientas de inteligencia artificial para obtener resultados precisos y relevantes. Nos acompaña Hans Manrique, quien se desempeña como bibliotecólogo de programas académicos en UPC. Bienvenido, Hans. Es un gusto que nos acompañes hoy. Muchas gracias por la invitación, Stephanie. Gracias a ti, Hans. Hans, en este panorama en donde la inteligencia artificial se está convirtiendo en una herramienta fundamental en diversos campos, incluyendo el académico, ¿podrías explicarnos qué es exactamente una estrategia de búsqueda potenciada utilizando herramientas de inteligencia artificial y cómo ésta se relaciona con las necesidades actuales que tienen nuestros estudiantes e investigadores para acceder a información que sea precisa y relevante? Me gusta mucho cómo has planteado esa pregunta, Stephanie, porque justamente en la era actual, donde la información fluye más rápido que nunca, el volumen de datos disponibles en línea es totalmente abrumador, la inteligencia artificial se ha presentado como una herramienta clave para transformar la manera en que abordamos miles de actividades que antes nos podían tomar mucho tiempo, como era el caso de diseñar una estrategia de búsqueda, pero ahora ha ayudado a reducir bastante el tiempo que le damos a este tipo de actividades. Además, para ponerles un poquito en contexto, es importante entender qué es una estrategia de búsqueda, que en pocas palabras es el plan que seguimos para encontrar información relevante y fiable que responda a nuestras preguntas de investigación. Y esto históricamente ha significado dominar una variedad de bases de datos, aprender técnicas de búsqueda avanzada, y aunque es eficaz, este enfoque consume una gran cantidad de tiempo y a veces es como buscar una aguja en un pajar. Aquí es donde la inteligencia artificial ha entrado en juego. En primer lugar, estas herramientas pueden procesar y comprender grandes volúmenes de texto. Además, y quizá lo más revolucionario, es que pueden entender el contexto y la intención detrás de lo que les consultamos. Es como si tuviéramos una conversación con la computadora, en lugar de depender de una serie estricta de palabras clave y operadores de búsqueda, ¿no? En resumen, las herramientas de inteligencia artificial creo que no solo nos están ayudando a encontrar información de manera más eficiente, sino que también nos están empujando a pensar de manera más crítica sobre cómo y qué estamos buscando en línea. Muchas gracias, Hans, por tu respuesta. Y sí, efectivamente, ¿no? Ahora utilizar justamente o apoyarnos de lo que es la inteligencia artificial nos está ayudando muchísimo a optimizar nuestro tiempo, ya que es en donde en realidad nos toma más dedicación en poder encontrar información para empezar recién a hacer nuestro desarrollo de trabajo de investigación. Entonces aquí nos va a ayudar muchísimo a poder optimizar nuestro tiempo, ¿no? Y justo que estamos conociendo la importancia que tiene esta estrategia de búsqueda que esté bien estructurada, especialmente en el contexto en donde vamos a encontrar muchísima información. ¿Tú crees que podrías hablarnos sobre cuáles serían las consideraciones esenciales que deberían tener nuestros estudiantes al momento de elaborar o diseñar una estrategia de búsqueda con el apoyo justamente de una inteligencia artificial? Por supuesto, Stephanie. Para eso voy a apoyarme en una presentación. Y como mencionaba antes, si bien es cierto que la inteligencia artificial está ayudando muchísimo a cortar los tiempos a la hora que realizamos búsquedas, no es tan simple como decirle, quiero diseñar una estrategia de búsqueda para tal tema. Para eso nosotros también tenemos que tener conocimientos previos sobre cómo se delimita el tema. Por ejemplo, delimitar un tema de estudio significa que debemos enfocar nuestra área de interés, especificar sus alcances, determinar sus límites. Primero que todo, como les decía, vamos a tener que plantear ese tema, ¿no? Segundo, también tenemos que indicar cuál es el periodo de años que me va a servir. Según el tipo de investigación, sobre todo si son investigaciones recientes, me convienen más los últimos 5 años, últimos años que se haya investigado sobre ese tema, pero eso es un tema que se investiga desde mucho tiempo, que quizás también me conviene utilizar autores que hayan escrito sobre eso o que sean los más importantes en ese ámbito y que hayan escrito hace 20, 30 años. El aspecto geográfico también puede ayudar a determinar cierta cantidad de resultados y el idioma. El idioma es especial, ¿por qué? Porque si bien es cierto que hoy en día se escribe bastante más en español que años anteriores, eh, el inglés sigue siendo
uno de los idiomas predominantes y donde vamos a encontrar una gran cantidad de resultados, más que en español. A partir de eso, yo ya tengo mi pregunta planteada, mi tema de investigación. Voy a desglosar las palabras clave o keywords, que son el principal instrumento de mi investigación. Son los términos que están compuestos por una o más palabras, ¿no? Entonces, voy a empezar a desglosar qué palabras puedo utilizar, sus sinónimos y cualquiera relacionado para obtener los resultados que yo necesite. Además, como yo les decía, es muy diferente y ustedes lo pueden ver ahí en el ejemplo que les doy. Si yo busco abuso animal, obtengo 600 resultados aproximadamente, y si busco maltrato, obtengo 900 resultados. Eso quiere decir que la palabra que más se utiliza a la hora de poner este tipo de investigaciones es maltrato animal. En ese sentido, tengo que usar esa palabra más que abuso animal, ¿no? A partir de ahí yo ya tengo mis palabras clave, tengo ya mi tema un poco más desarrollado. Voy a plantear la búsqueda con qué, con operadores booleanos, operadores de truncamiento. Hay muchos tipos de operadores, pero estos son los principales. Los operadores booleanos nos permiten conectar las palabras clave para ampliar, limitar o definir las búsquedas. Los operadores de truncamiento van a sustituir términos con un signo, el asterisco, el miji, el signo de interrogación, o el de dólar, y que nos van a permitir obtener todas las variantes sobre una palabra que nosotros tenemos dudas, ¿no? Como vamos a ver en un ejemplito pequeñito que les voy a mostrar. Ahora, adicional a esos operadores booleanos de truncamiento, también tenemos otros operadores como son las comillas, que nos van a permitir buscar términos de dos o más palabras de forma exacta. Es decir, si yo coloco comillas a cambio climático o arrecifes de coral, le voy a decir a la base de datos que me dé específicamente esa palabra, y es lo que me va a ayudar a mí a obtener resultados mucho más precisos. También tenemos los paréntesis que nos van a ayudar a combinar varios operadores al mismo tiempo. Justo acá tenemos uno que dice biblio. Vemos el asterisco ahí, esto quiere decir que es de truncamiento, operador que estamos utilizando. ¿Y para qué? Para obtener todas las variantes de biblio, bibliotecólogo, bibliometría, bibliotecología y muchas otras, biblioteconomía y muchas otras variantes que podemos tener. Utilizamos el operador AND para que justamente nos dé ese término junto con investigación, pero que no contenga la palabra científica. Es decir, que búscame artículos que abren o tengan la palabra investigación, pero que no mencionen la palabra científica. Y a su vez, esto lo vas a unir con diferentes artículos encontrados con biblio, ¿no? Ya sea que sea bibliotecología, bibliometría, todas las variantes que puedan existir. Entonces vemos que tenemos diferentes herramientas que podemos utilizar. Y una vez lo tenemos más o menos claro, vamos a ejecutar nuestra búsqueda, ¿no? Esas son las principales consideraciones que debemos tener previo a utilizar la inteligencia artificial. Muchas gracias, Hansi. En realidad, ahí deben estar tomando nota nuestros estudiantes de todo lo que tenemos que tener en cuenta de operadores booleanos, sobre todo palabras claves, ¿no? Determinar nuestro tema para iniciar este proceso, para poder desarrollar nuestros trabajos de investigación, ¿no? Entonces, ya hemos visto, ya nos has explicado justamente un poco la teoría, qué es estrategia de búsqueda, un poquito lo de qué es inteligencia artificial. Además, por ahí algunos ejemplos que utilizaste con operadores booleanos que nos ayudan justamente a elaborar estas estrategias de búsqueda, pero nos ayudaría muchísimo que nos puedas dar un ejemplo, ¿no? De cómo podrían diseñar un prompt en una herramienta de inteligencia artificial para justamente realizar una búsqueda de información. Por supuesto, Estefan. Entonces, antes de entrar así de lleno, que cómo formulamos el prompt, hay que entender qué es el prompt, que es simplemente la forma en que nos vamos a comunicar con las herramientas de inteligencia artificial. Una serie de reglas que nosotros le vamos a dar, y en base a esas reglas que nosotros les damos, la inteligencia artificial nos va a responder. De manera general, siempre se recomienda que este prompt contenga un rol asignado a la inteligencia artificial. Le debemos decir, eres tal persona, tienes tal posición, para que entienda mejor el contexto y nos dé una mejor respuesta. Le vamos a asignar una tarea, le vamos a decir cuál es nuestra pregunta, le vamos a dar un mayor contexto de qué es lo que queremos o en lo que nos encontramos, y una serie de ejemplos para que sepa más o menos qué nos debe dar como resultados. Con ello, yo he tenido en cuenta lo mismo que les estoy diciendo y he elaborado el siguiente ejemplo, ¿no? El primer
El primero es el rol, donde les decimos, eres asesor de investigación, experto en el tema de biología marina, ¿no? Le estamos diciendo que es un experto en biología marina. ¿Cuál es la tarea? Quiero realizar una revisión de literatura para un trabajo de fin de ciclo, es decir, quiero buscar artículos. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué términos de búsqueda sugieres para encontrar estudios recientes sobre el impacto de cambio climático en la salud de los arrecifes de coral? Entonces, si bien es cierto que yo quiero hacer una búsqueda de artículos, no le estoy pidiendo que me dé artículos a la inteligencia, sino que me dé las palabras que me sugiere para utilizarlo en un catálogo, en una base de datos. Luego, tenemos el contexto. Ahí añado ya más todas las palabras clave que por ahí puedo tener en cuenta, ¿no? Que es cambio climático, que está afectando a la biodiversidad y salud en general de los arrecifes de coral, que específicamente estoy interesado en las tasas de blanqueamiento coralino, efecto en comunidades que dependen de los arrecifes, ¿no? Le voy dando una que otra palabra haciendo un mayor contexto de qué es ese tema que le estoy preguntando. Ejemplos, ¿no? Y le digo, basándome en este contexto, ¿cuáles son los términos clave y operadores booleanos que debo utilizar para filtrar mi búsqueda a artículos publicados en los últimos 5 años y que traten sobre este tema, excluyendo, y ahí lo vemos en la parte final, excluyendo estudios de arrecifes artificiales? Le estoy diciendo que quiero todo esto, pero que excluya eh, términos o relacionados a arrecifes artificiales. Esto lo he copiado, lo he pegado en 3 herramientas de inteligencia artificial y he obtenido las siguientes respuestas. Por ejemplo, ChatGPT me trata de inicio, me da las palabras clave, ya utiliza operadores booleanos como el AND, quiere decir que dice, usamos cambio climático y arrecifes de coral y salud. Es decir, que mis resultados deben obtener estos 3 términos a la vez y me da una serie de variantes más abajo. También nos damos cuenta que aunque no le hemos dicho, está usando las comillas, ¿no? Por ahí que bien o mal, porque acá vemos en biodiversidad que coloca comillas aunque no es necesario, porque solo es una palabra, pero las está usando, así que nos ayuda muchísimo también. Y luego añade el tema de que si no quiero el tema de artificial, debo agregar el operador not, ¿no? Arrecifes de coral, not artificial. Entonces, búscame artículos que tengan la palabra arrecifes de coral, pero que no tengan en ninguna parte la palabra artificial, ¿no? Me da otro ejemplo también, y esto es lo que me ha dado ChatGPT. Copilot me ha dado similar, me da primero las palabras clave, no ha utilizado operadores, ni comillas, ni nada, simplemente las palabras clave, me dice qué operadores puedo utilizar, y me da una estructura ya un poco más compleja, ¿no? Usa paréntesis, usa comillas, me da ahí también los operadores booleanos y probablemente si yo copio y pego directamente esta búsqueda, como es tan compleja y es tan extensa, no obtenga tantos resultados o sea muy limitados, pero ya me está dando una idea de por dónde puedo empezar y cómo debo usar los operadores, tanto booleanos como el uso de comillas y paréntesis en mi ecuación de búsqueda. Y por último, tenemos a Gemini. Gemini ha ido por partes. Primero me ha dado listado de palabras clave. Luego me ha hablado sobre los operadores booleanos. Me dice que LAN sirve para encontrar resultados con ambos términos a la vez, ¿no? El OR que nos dice que contiene para todos, no solo un término o el otro término por su lado, sino que tanto el término 1 como el término 2, como ambos términos a la vez, todo eso me ayuda el OR. Y por último el NOT que va a excluir resultados, ¿no? Según la palabra clave y me da ejemplos específicos. Luego también tenemos qué frases me sugiere a la hora de realizar mi búsqueda, me indica cuáles son algunos recursos adicionales donde podría aplicar esas búsquedas, tenemos algunos consejos de manera general y también tenemos algún recordatorio que nos deja ahí este Gemini de manera general. Si se dan cuenta, a diferencia de Copilot y ChatGPT, como lo hemos mencionado, usa comillas, y en el caso de Copilot hasta usa paréntesis, Gemini no lo está haciendo. ¿Y eso por qué? Porque en nuestro prompt que le hemos dicho, no le estamos diciendo usa comillas. Eso ya es un contexto que ha entendido mejor Copilot y ha entendido ChatGPT. Gemini quizás no, me ha dado quizás un poco más de información, pero no ha entendido esa parte o no ha inferido. Y por eso nosotros tenemos que ir mejorando nuestro prompt.
¿Qué tenemos que tener en cuenta? Lo primero, la claridad. El prompt debe ser claro y específico. Debemos usar palabras clave. Si nosotros ya tenemos conocimiento previo sobre el tema, usemos esas palabras clave, démosle eso a la inteligencia artificial para que nos pueda dar sinónimos o cualquier término relacionado. Incorporemos parámetros y condiciones, ¿no? Un rango de fechas, un rango geográfico, un tema específico para que el prompt pueda mejorar. Y sobre todo, la iteración es muy importante. ¿Esto qué quiere decir? Esto es un proceso de ensayo y error, ¿no? La primera respuesta de la inteligencia artificial rara vez va a ser perfecta. Entonces, basándonos en los resultados que ya hemos obtenido, por ejemplo, en Gemini, ya sabemos que debemos especificarle, usa comillas, usa operadores como los paréntesis y elabora una ecuación de búsqueda un poco más compleja, ¿no? Para que Gemini ahí sí me dé ese resultado. Por último, ya como consideraciones finales, siempre debemos verificar la fuente. Aunque la inteligencia artificial puede proporcionarnos respuestas rápidas y accesibles, no siempre quiere decir que son confiables. Debemos nosotros tener mucho cuidado con el segundo punto, las fuentes fantasmas. Muchas veces, si yo busco esa fuente, no la voy a encontrar en Internet, es como si no existiera. Entonces tenemos que justamente tener un análisis crítico de lo que hemos obtenido. Preguntémonos si la información se alinea con lo que ya sabemos sobre el tema y si hay aspectos que parecen incoherentes o requieren algún análisis adicional por nuestra parte. También tengamos muy en cuenta la metodología. Si la metodología que está utilizando la inteligencia artificial va de la mano con nuestro tipo de investigación, no siempre la metodología que utiliza la inteligencia artificial puede ser la más adecuada para nuestras investigaciones. Y por último, el uso ético. Debemos reconocer las atribuciones de la inteligencia artificial. Hay manuales como, por ejemplo, APA7, que ya nos dan ejemplos de cómo se cita y referencia a la IA, y nosotros debemos brindar y decirle a nuestros lectores cuando utilizamos inteligencia artificial y cuando no, ¿no? Sobre todo cuando tomamos el texto. Si simplemente lo estoy utilizando de apoyo para encontrar mejores artículos, no necesariamente tiene que verse involucrada la IA, pero si estoy utilizando texto generado por la IA, hay que citar y referenciarlo. Ese sería mi aporte, Estefan. Muchas gracias, Hans, por todos estos, en realidad, consejos que nos estás dando, ¿no? De cómo podemos ir poco a poco estructurando y apoyándonos de las inteligencias artificiales. Hay que tener mucho cuidado en el tema ético, recordar que por más que nosotros estemos haciendo una interpretación, hay una fuente de por medio. Y de todas maneras, esa la tenemos que citar, ¿no? Por más que sea una inteligencia artificial, ¿no? Entonces, muchas gracias nuevamente por acompañarnos el día de hoy. También quiero agradecer a nuestro público que ha estado durante todo el episodio conociendo mi biblioteca, y quisiera invitarlos a que puedan revisar la página en donde van a encontrar las guías temáticas que se relacionan justamente con inteligencia artificial, transformación digital, y también justo van a encontrar la guía temática de citas y referencias en APA7, en donde van a encontrar un ejemplo de cómo pueden citar justamente las herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Pueden ingresar a través del enlace biblioteca.upc.edu.pe/guías temáticas. También quiero comentarles que contamos con el servicio de asesoría especializada, tanto grupal como individual. Estas son virtuales, y pueden hacer sus reservas a través del enlace biblioteca.upc.edu.pe/portal/asesoría o mediante el código QR que se presenta en pantalla. También quisiera invitarlos a nuestro próximo episodio, que se realizará el viernes 17 de mayo a las 5 de la tarde, el cual se titula Optimiza tus trabajos académicos con herramientas de inteligencia artificial. Por último, comentarles que pueden ingresar también a nuestra sección de agenda, en donde pueden encontrar todos los eventos que realiza Biblioteca. Esta está en la parte superior del portal para que puedan ingresar y registrarse, ¿no? Son los eventos que se realizan tanto presenciales como virtuales. Esperamos que haya sido de su interés este podcast Conociendo mi Biblioteca. Nuevamente agradecemos su asistencia. Hasta una próxima oportunidad.